Ahora vamos a hablar un poco acerca de los datos sintéticos. ¿Qué características deben tener para que sean representativos de lo que vamos a modelar y por qué son necesarios? Ya en el video anterior habíamos visto la necesidad de contar con muchos datos para entrenar un modelo de forma apropiada y que esos datos deben ser característicos de lo que estamos modelando. Vamos a comenzar con una analogía que nos va a permitir entender por qué se necesitan datos sintéticos. Haz de cuenta que necesitas caracterizar cómo deben ser las frutas. O sea, un sistema que distinga una manzana de un melón, de una sandía, de toda la variedad de frutas. Entonces, necesitarías entrenar ese modelo diciéndole, esto es una manzana, esto es un melón, esto es una sandía, esto es así. Pero no bastaría con solo una fotografía de una fruta, sino que tendrían que ser miles, o bueno, cientos, o depende, ¿no? Pero necesitaríamos mostrarle, digamos, de una manzana, cuáles son las variaciones. Con un rabito largo, corto, para un lado, para el otro, verde, un poco más café, ya maduro, marchito, con rabito, sin rabito, con hoja, sin hoja, con gusano, sin gusano, partida, como la de Apple, o medio mordida. Todas esas serían características o diferentes formas de representar una manzana. Pero supón que no tienes todas las frutas a tu disposición, porque no es la temporada, porque no estás en el lugar donde crece esa fruta, etcétera. Entonces, lo que se podría hacer es generar de forma sintética fotografías en 3D, en Blender o en algún programa de lo que sea, de modelación, de modelo en 3D. Todo eso que acabo de decir para una manzana, sin tener la manzana como tal. Entonces, ¿qué tan bien vamos a poder? Y aquí hay algo importante. ¿Qué tan bien o mal se va a representar o van a servir esos datos sintéticos para nuestro propósito? Va a depender de la complejidad de lo que queramos representar y de nuestro entendimiento para entender esa complejidad y de nuestra capacidad para reflejar esa complejidad. O sea, ¿qué significa esto? Si yo lo que quiero representar es la forma, el color, el tamaño, pero no me interesa la densidad, ni el sabor, ni el peso, entonces esas características que no me interesan no las voy a incluir en esos datos sintéticos que voy a hacer. O sea, da lo mismo una manzana de cera que tenga la apariencia de una manzana a una manzana que sepa a manzana. ¿Por qué? Porque no voy a caracterizar, no le voy a meter al modelo el sabor, ¿no? Simplemente me importa la, la geometría, digamos, de la manzana. Y, no sé, características externas como el color. De esta forma podríamos tener una manzana sintética que es de plástico y otra que es real. Pero podemos tener muchas de plástico, variaciones, y esas variaciones, aunque va a haber detalles sutiles que sean distintos de una manzana real, eso no le va a quitar su valor. ¿Por qué? Porque esas características sutiles, mientras no entren al modelo como una característica representativa de lo que queremos modelar, pues simplemente no importan, ¿no? Para efectos prácticos. Ahora, eso es de forma así muy general, ¿no? Para entender como que la naturaleza del problema al que nos enfrentamos cuando necesitamos generar datos sintéticos. Pero hay algunas características que debemos tomar en cuenta, así más estructuradas, sobre los requisitos que debe reunir un conjunto de datos sintéticos. Así que vamos a verlos. El primero de ellos es el balance entre el realismo y el control. ¿Esto cómo lo podemos ilustrar? Es como una cabina de un simulador de un avión. Debe ser lo suficientemente realista como para que le indique al piloto la... O sea, que se sienta que está en un avión, no en un videojuego. Pero a la vez debe tener el suficiente control para incluir todos los escenarios sobre los cuales se quiere entrenar al piloto. Entonces, se tiene que tener ese balance, ¿no? Entre realismo, debe ser realista, pero también
debe tener control. Y cuando hablamos de lo que es el realismo en datos sintéticos, nos referimos a qué también reflejan la realidad del fenómeno que estamos modelando. Por ejemplo, para el caso de lo del guante, ¿no? Habrá posiciones que son anatómicamente imposibles de representar en la mano. O sea, el dedo no se puede, o sea, solo puede hacer flexión hacia este sentido, ¿no? No puede torcerse hacia el otro lado. Entonces, mis datos sintéticos deben reflejar esa variación en el rango en el que anatómicamente es posible que los dedos se muevan. Habrá movimientos que no están representados, como por ejemplo este. Como nada más tengo sensores de flexión, o sea, sensores de flexión en los dedos, entonces este movimiento que estoy haciendo ahorita no produce prácticamente ninguna variación, porque no estoy flexionando los dedos. Y tampoco estoy moviendo imagínate que aquí tengo el giroscopio y el acelerómetro. Como mantengo esto totalmente, bueno, casi sin movimiento, lo que está en el dorso de mi mano, entonces esto no va a ser capturado. Pero para efectos prácticos, como no me interesa modelar esto, sino la flexión de los dedos para puño, señalar, palma, paz y pinza, entonces me basta con representar lo que es el movimiento. Entonces tiene que estar ese balance también entre lo que es la característica que quiero modelar y el realismo que debe tener. Otra característica que deben tener los datos sintéticos es la representatividad. ¿Eso a qué se refiere? A que pudiera ser que un movimiento del puño, de la mano, de esto, para mí, a lo mejor puño es esto, pero para otra persona, puño es así, y otro es puño es así. Entonces, esa representatividad lo que implica es que debe cubrir todo el espectro de posibilidades relevantes para lo que estamos modelando. Eso significa incluir no solo los casos típicos o ideales, sino también las variaciones. Para alguien señalar puede ser así, para alguien así, así, así. Y puede haber alguien que diga, no, pues señalar también me debe reflejar este. Entonces debe cubrir todo el espectro de las posibilidades que puede haber. Y de esa forma va a ser representativo. Otra característica es que debe haber un balance entre las clases. Aquí con clases me refiero a puño es una clase, señalar es otra clase, pinza, no, pinza es otra clase. Entonces debe haber suficientes ejemplos representativos de cada una de las variantes que va a identificar. Entonces, no puedo tener, bueno, sí podría tener, pero no sería apropiado, 200 de paz y solo 50 de pinza. O sea, tienen que estar más o menos uniformemente distribuidos, ¿sí? Para que tenga un conjunto que sea representativo de todas las variaciones de puño, otro conjunto que sea representativo, más o menos del mismo orden de magnitud, de tamaño, de muestra de los otros gestos. Otro aspecto que se tiene que considerar para ciertos modelos es la continuidad de los datos. Para nuestro ejemplo de proyecto, de lo de la mano, no vamos a monitorear cómo van cambiando en función del tiempo los valores de los sensores. Simplemente asumimos una posición final en la que decimos, esto es puño. ¿Cómo llegó de aquí a aquí? ¿Se hizo así o así? O no nos interesa. Simplemente esto es puño. ¿Cómo llegamos de esto a paz? No interesa. Simplemente es la posición final. ¿Por qué? Porque la naturaleza del problema que estamos analizando simplemente es así. En otros escenarios pudiera ser que sí importe la, la componente temporal. Por ejemplo, en lenguaje de señas hay señas en las que simplemente el gesto, como la C, es una posición. Pero hay veces que es un conjunto de posiciones, como por ejemplo en la J, en la que no solo es esta posición final, sino se tiene que considerar en función del tiempo esta señal, esta, hasta completar el gesto.
De tal forma que si requiere, o tiene uno que considerar, si se requiere analizar eh, los valores en series temporales. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de detectar patrones de violencia, podría ser que veamos una imagen en la que sea ambigua, porque nada más vemos que hay o sea, hay dos personas y una tiene una, o sea, su mano muy cerca de la otra persona. Entonces no sabe si le está dando una palmadita o si la va a golpear o si va en camino a hacer una cachetada. Entonces importa el contexto temporal. En nuestro caso, para este proyecto, no. Otro aspecto que se tiene que considerar es la robustez ante el ruido. Aunque nosotros tengamos aparentemente quieta la mano, vamos a estar mandando señales que difieren, o sea, un poco, ¿no? Eso, o sea, hay ruido, digamos, en nuestra posición. Más si estamos así como maraqueros alcohólicos, ¿no? Así con principios de Alzheimer. Entonces va a estar así la mano como que. Pero aparte de eso, los sensores tienen cierta variación. Si es un sensor analógico, o sea, como el de los sensores que van aquí, realmente son resistores que se colocan en un divisor de voltaje. Entonces, esas resistencias, tantito que no mantenemos la mano exactamente quieta en una misma posición, no llegamos a puño siempre con la misma fuerza. O sea, no están flexionados exactamente igual. Y aparte de eso, en los sensores hay ruido. Ese ruido también debe ser simulado por los datos sintéticos. Y por último, y no menos importante, está la característica de escalabilidad. Eso se refiere a que en las diferentes fases de nuestro proyecto pudiera ser necesario producir primero, no sé, 500 datos sintéticos, 5000, 10,000, pero todos esos deben tener, o sea, características en común. O sea, no puede ser que un conjunto de datos sí tenga inmunidad al ruido, que otro conjunto de datos no tenga ruido, que otro conjunto de datos este, sean muy distintos los datos sintéticos, que sean aleatorios. O sea, sí deben ser aleatorios en el sentido de que deben estar dentro de un rango. Pero este conjunto de datos debe tener la misma variación o sea, debe uno poder volver a generar otra cantidad de datos con rangos, desviaciones estándar, ruido, todas las características que uno está modelando, una segunda vez o una tercera vez o una cuarta vez. Porque a veces se necesita evaluar, bueno, no a veces, sino que se necesita evaluar el desempeño del, del modelo, viendo si reconoce gestos con los que no fue entrenado. Eso es para saber si el modelo está aprendiendo, o sea, generalizando el patrón que identifique, o si son muy poquitos datos, simplemente puede estar aprendiendo, bueno, memorizando, no aprendiendo, memorizando. Eso lo podemos ilustrar como un alumno. Si simplemente se le da un cuestionario y entonces se aprende las respuestas a esas preguntas, entonces cuando le pongan preguntas parecidas, un alumno que verdaderamente no aprendió, simplemente va a decir, no, es que esta pregunta no venía en lo que yo estudié. Entonces no llega a generalizar, no llega a aprender cuál es el patrón de lo que está estudiando. Otro alumno que a base de muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas, entonces se entrena y ya es capaz de aprender y entonces identificar, lo que me le están preguntando no fue exactamente, palabra por palabra lo que me preguntaron, pero como ya aprendí y entendí, la respuesta es esta. ¿Sí? Es la diferencia entre el overfitting, o sea, el que se tengan pocos datos y el modelo memorice los, las respuestas, ¿sí? Con las que fue entrenado. Por eso, en una etapa posterior vamos a ver que se
del conjunto de datos de entrenamiento, del conjunto de datos que uno tenga, uno va a seleccionar un porcentaje que es para entrenar, otro lo vamos a reservar para introducirlo, ¿no? Posteriormente al modelo y hacerle la prueba. A ver, realmente, ¿puedes identificar estos datos que nunca has visto? Para ver si eres capaz de generalizar lo que has aprendido e identificar qué gesto es el que te estoy dando. Entonces, para eso se reservan un conjunto de datos aparte. Pero debemos tener la capacidad de generar nuevos datos, la cantidad de datos que uno necesite cuando uno los necesite.